El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación. Se acuerda que los precios de la gasolina y el diésel se liberarán de manera ordenada y gradual a partir del 1 de enero de 2017. Se avaló que la Comisión Reguladora de Energía, con previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, determine el ritmo de la liberación de estos precios. El tipo de cambio se establece en 18 pesos 62 centavos, mezcla mexicana $42 el barril. Nos acompaña aquí en el Estudio de Dinero y Poder Joaquín Gándara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ahí está esta ley de ingresos muy recortada, por supuesto. Veremos lo que finalmente, cómo reparten esto. Le mueven un poquito el tipo de cambio para tratar de inventar ahí dinero que espero que llegue. Y por otro lado también, más que nada en producción, suponen una mayor producción, un poco más de producción de petróleo. ¿Te parece que este tipo de ejercicio, de este manejo, este recorte y esta forma, digamos, de enfrentar las presiones externas y por supuesto las internas son correctas? ¿Es este un presupuesto que puede generar el crecimiento que se requiere, por lo menos las condiciones para ello, y una visión desde el exterior de que se están haciendo las correcciones adecuadas, o nos quedamos cortos? Bueno, la producción petrolera hemos visto que ha repuntado un poco en las últimas semanas. Aparentemente algunos pozos que habían estado cerrados han generado algo más de producción y me imagino que esto es lo que vieron los diputados para subir este estimado de producción petrolera. Y en cuanto al tipo de cambio, pues a lo mejor se fueron con el engaño de que subiendo el tipo de cambio estimado para el próximo año, pues se generarán mayores ingresos, lo cual es correcto, pero también tiene un impacto el tipo de cambio en los gastos que va a realizar el gobierno federal y al final esto se netea prácticamente, por lo que el riesgo ahora es que se engañen pensando que va a haber un mayor ingreso y quieran destinar estos recursos adicionales a un gasto cuando no va a haber esos recursos adicionales por el tipo de cambio. En todo caso, más allá de esta adecuación, ¿es este el mensaje que recibirían las calificadoras de que se están haciendo las cosas como se deben? ¿Te parece que esto es digamos, adecuado desde la perspectiva de gobierno? Hace unos días Moody's sacó un reporte donde ve de manera positiva lo que se plantea en el presupuesto. Sin embargo, nosotros en IMEF hemos señalado que no es un presupuesto que corrija estructuralmente las finanzas públicas. Nos parece que el recorte debería ser mucho más profundo y atender no nada más el gobierno federal, sino los gobiernos estatales, municipales, ir al poder legislativo, al poder judicial, porque al parecer pues no son todos los que están en este esfuerzo y como hemos visto en los últimos años, y cuando digo los últimos, 16 años de que año tras año se crece el gasto público, primero financiado con los excedentes petroleros, después con este endeudamiento en el que ha incurrido el gobierno federal desde el 2009, y hoy pues ya no hay margen de maniobra, se les ha acabado el margen de maniobra para poder seguir incurriendo en endeudamiento, y eso sí las calificadoras lo han señalado de manera muy puntual. O se corrige la trayectoria de la deuda o van a tener que hacer una revisión en la calificación que le otorgan a la deuda mexicana. Joaquín, en este punto efectivamente el IMEF ha sido muy claro diciendo que quizás que es doloroso, pero que sin duda es necesario un mayor recorte al gasto. Ahora, para recordarle al auditorio, el gobierno en el presupuesto del 2017 ha planteado una disminución del gasto corriente, del gasto en programas de gobierno del orden de un 17% en términos reales. Todos sabemos que hay ineficiencias en el gasto público, que hay desperdicio en el gasto público, pero lo que cuesta muchísimo trabajo tanto en el gobierno como a los legisladores es ¿y en dónde recortarle o con qué criterio recortarle? Ahí es donde creo que se atoran las cosas. ¿Ustedes cómo lo ven o cómo lo plantearían en el IMEF para facilitar esa tarea? Bueno, me parece que el esfuerzo es un esfuerzo político, como lo vimos al inicio de la gestión del presidente Peña Nieto, que sentó en la mesa a todos los actores políticos para ponerse de acuerdo e ir por las reformas estructurales. Pues el esfuerzo ahora tiene que ser el mismo, hay que sentar a los gobernadores, a los legisladores, a todas las fuerzas políticas, y todos debemos de entender lo necesario que es
sanar las finanzas públicas, reducir el gasto, revisar los programas sociales, porque hay muchos programas sociales que no están teniendo este impacto, esta rentabilidad social que estamos buscando todos en México y que deberían de suspenderse. Igual hay mucho gasto corriente que pues no está siendo útil, no genera rentabilidad, y todo esto pues necesita el acuerdo de las fuerzas políticas de este país y de todos los órdenes de gobierno para ir en un recorte verdaderamente estructural que sane las finanzas públicas de largo plazo, sobre todo. Ahorita lo que comentas es importantísimo. Si se quiere tomar una decisión de ese tamaño, se requiere un acuerdo político. Ese acuerdo político no va a ocurrir en al menos 2 años. Es decir, ya no ocurrió para el próximo, y para el 2018, que es la elección presidencial, pues menos. Sería para 2019. En estos 2 años, a mí se me ha ocurrido la idea de por qué no entrarle de lleno a Pemex de una vez, porque ahí es donde estamos perdiendo muchísimo dinero, 1,500 millones de pesos diarios perdemos en Pemex. A lo mejor sin necesidad de ponerse de acuerdo en una cosa grande, la reforma estructural que se necesita, podría darnos margen el ir cerrando algunas de las áreas de Pemex que ahorita nos están costando mucho dinero, y podríamos ahí recuperar parte del gasto, ¿no? ¿No te parece una posibilidad? Bueno, coincido contigo, me parece que la reforma energética dota de elementos a Pemex para no tener que seguir realizando una serie de inversiones que no le dan la rentabilidad. Puede también buscar asociaciones con privados para seguir explorando petróleo y generando pues los beneficios de esta reforma energética sin necesariamente tener que estar haciendo las inversiones de manera directa. Y por supuesto el tema de Pemex es un problema estructural que debe resolverse a la brevedad. Ahora, en el tema de gobiernos de los estados, la nueva legislación supuestamente ya permite o permitiría un mayor control sobre el propio ejercicio del gasto. Sin embargo, decías tú hace un momento, Joaquín, que pues ahí es donde habría que meterle mano. ¿Qué es lo que considera el IMEF que habría que hacer en términos del gasto de los estados? Hoy leía unos análisis que decían es que hay que cambiar esta ley de coordinación fiscal porque ya no funciona. Habría que pasar a modelos en donde los propios estados empiecen a cobrar impuestos y empiecen ellos mismos a ser responsables del cobro y el ejercicio del mismo gasto. Bueno, tocas puntos muy importantes. Primero, la ley de disciplina financiera que se promulgó este año me parece que es un avance muy relevante para evitar lo que vimos en el pasado de muchos gobernadores que incurrieron en un incremento de la deuda de manera irresponsable y que no se vio reflejado en inversión pública. Entonces, en ese sentido, se avanzó de manera muy importante. ¿Pero qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que recortar el gasto público de la misma forma que lo está planteando el gobierno federal. En las dependencias de los estados también hay muchos programas que no están generando rentabilidad para el tema económico y tampoco generan una rentabilidad social, y esto se tiene que revisar. Me parece que estos excedentes petroleros que tuvimos durante muchos años pues generaron muchos vicios en los gobiernos de los estados que fueron aumentando y aumentando su gasto corriente en lugar de estos excedentes llevarlos a inversión en infraestructura y cuestiones que generaran un mayor crecimiento económico a futuro. No se invertían en infraestructura, pero la de su familia, ¿no? Ese era el problema. Ese es el problema. Oye, Joaquín, más allá del tema de las finanzas públicas, pues la verdad es que el panorama económico internacional y nacional tiene una serie de riesgos y eso de alguna manera está inhibiendo la inversión productiva de los empresarios aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes ven en el IMEF y cómo se verían la solución, cómo se van a ir resolviendo algunos de esos riesgos para el año entrante? Bueno, algunos de los riesgos que platicábamos a principio de año pues se han ido reduciendo, ¿no? El tema del crecimiento de China, que parece ya empieza a ser más claro que van a mantener un ritmo de aproximadamente 6%. Sigue estando vigente el tema de la Fed, cómo va a llevar este proceso de normalización de su política monetaria. Durante todo el año estuvimos esperando la subida de tasas y ahora parece que en diciembre ya viene, pero bueno, pues hasta que no llegue no vamos a estar seguros. Y el riesgo principal que hemos visto en las últimas semanas pues se llama Donald Trump, ¿no? Ese vino a cambiar todo el panorama de riesgos y lo que nosotros hemos dicho en el IMEF es que todas nuestras proyecciones económicas están basadas en el escenario Clinton, porque el escenario Trump es tan incierto que se vuelve prácticamente imposible de proyectar cualquier tipo de escenario.
Escenario complicado que comentaba ahorita Mauricio, podría modificarse un poco a favor de México si se mantiene el flujo de inversión extranjera directa. Sí ha ocurrido que en esta administración el flujo ha sido un poco superior al de administraciones previas. Digo, no es que sea inmenso, pero estamos hablando prácticamente de 30,000 millones de dólares promedio anual, frente a los 20,000 que llegaban antes. ¿Ustedes perciben que este flujo sigue creciendo, se mantiene en ese nivel? O sea, más allá del flujo que tiene que ver con corto plazo, el de inversión directa, ¿cómo lo están viendo ustedes? Como dices, ha venido creciendo, pero nos parece que el ritmo es demasiado lento. Sí. Las reformas estructurales tienen que implementarse de manera más profunda para crecer este flujo de inversiones y, por supuesto, los escenarios políticos en Estados Unidos han venido a frenar mucho el flujo de inversión, tanto de Estados Unidos a México como de los propios mexicanos. Es tan incierto el panorama que nos presenta la posibilidad de que llegara a ganar Donald Trump que todo el mundo está un poco detenido en este tema de inversiones. Ahora, de parte del gobierno federal, pues seguir implementando políticas públicas que fomenten la inversión. En el programa, en lo que se entregó ahora, la ley del IVA en particular, venía una propuesta para que no se pudiera acreditar el IVA en fase preoperativa y nosotros en el IMEF fuimos a la Cámara de Diputados ahí con la Comisión de Hacienda a señalarles que esto atentaba directamente contra la inversión, que no iba a generar recursos adicionales para el fisco, porque simplemente era diferir la acreditación, era otorgar un financiamiento por parte de los inversionistas al gobierno federal, y esto claramente pegaba la rentabilidad de los proyectos. Entonces, ese tipo de políticas se tienen que evitar a toda costa. Afortunadamente, lo que se aprobó por la Cámara de Diputados se está suavizando este tema y nosotros pensamos que hay que evitar a toda costa este tipo de políticas y, por el contrario, buscar políticas que sí incentiven la inversión, entendiendo que hay que cuidar las finanzas públicas y que no se trata de no cobrar impuestos o algún tema de ese tipo, ¿no? Finalmente, el tema de 2017, la perspectiva de crecimiento económico y los riesgos, además en un año, pues no te diría electoral, tienes y el problema de Estado de México, que seguramente será una pieza importante en el propio ejercicio del gasto, porque les interesa mucho ganar esa elección. Muchos riesgos todavía para el 2017 en crecimiento, en inflación y, por supuesto, en manejo presupuestal. Sí, por supuesto. Hablando de inflación, pues estamos viendo cómo ya este traspaso de la depreciación cambiaria está llegando a los precios. Se van a eliminar algunos factores que han ayudado a la inflación, como la caída en los precios de la telefonía, etcétera. Entonces, sí, el próximo año será un gran reto en materia inflacionaria. En materia de crecimiento económico, nosotros en el IMEF estamos proyectando 2.3%, que es a estas alturas la proyección más baja que hemos hecho desde que hacemos esto en el Comité de Estudios Económicos. Entonces, sí siguen existiendo muchos riesgos en el entorno internacional y esto, sin lugar a dudas, vendrá a impactar a México. Una política monetaria que ha tenido que subir sus tasas de interés, una política fiscal que tiene que reducir el presupuesto. Todo esto, aunque es muy necesario para mantener la estabilidad macroeconómica, pues sin lugar a dudas sí tiene un impacto en el crecimiento económico, por lo que el siguiente año es un reto muy interesante y sobre todo con el tema electoral que ya mencionaste, pues vamos a tener que estar desde la sociedad civil muy vigilantes a que el presupuesto se ejerza en lo que realmente necesita la ciudadanía y no con fines electorales. Joaquín Gándara, presidente del IMEF, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, esto es Dinero y Poder.